Bien, jóvenes, vamos a concluir este tema de introducción a la programación con un ejercicio final. Les voy a realizar con ustedes este ejercicio y les voy a dejar un ejercicio similar de tarea para que lo hagan ustedes solos. Vamos a elaborar este. El siguiente dice, elaborar un programa que reciba un dato del teclado. Quiere decir que vamos a utilizar la clase Scanner, el cual será el valor correspondiente a un lado de un cuadrado. Calcular el área del cuadrado, el área del triángulo y el área sombreada. Bueno, necesitamos calcular el área del cuadrado, para lo cual utilizamos la fórmula que es el área va a ser igual a el lado al cuadrado. Con uno de sus lados podemos saber cuál es su área. Y después, para calcular el área del triángulo, misma situación. Utilizamos área va a ser igual a base por altura sobre 2. Como es un cuadrado, pues sus tres lados miden lo mismo. Quiere decir que es un triángulo equilátero. Por lo tanto, vamos a multiplicar lo que corresponde a su base, su altura, y lo vamos a dividir entre 2. En ambos casos, pues es el mismo valor porque solamente tenemos un lado. Finalmente nos pide que calculemos el área sombreada. Pues el área sombreada vamos a obtenerla mediante una operación matemática donde solamente vamos a restarle a el área del cuadrado el área del triángulo, y de esa forma vamos a obtener el área sombreada. Vamos a comenzar. Vamos a NetBeans. Vamos a crear un nuevo proyecto. Le vamos a llamar calcular área Primero dice que necesitamos ingresar un dato a través del teclado. Entonces vamos a ingresar el dato a través del teclado. Lo vamos a hacer utilizando la función scanner, la clase scanner. Listo, ya tenemos la clase Scanner. Vamos a decirle que queremos importar la librería javautil.scanner. Y ahora vamos a mandar nuestro primer mensaje, south. Vamos a colocar cálculo de áreas. Ese va a ser nuestro primer mensaje. Hacemos un south, ingresar. El lado. Bueno, vamos a ponerle ingresar el valor de lado. ¿Sale? Listo. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta una variable a donde vamos a almacenar ese valor. Entonces vamos a decirle double. Nuevamente utilizo double porque puedo utilizar puntos decimales. Entonces voy a ponerle double, lado, punto y coma. Y ahora sí, vamos a decirle lado va a ser igual a leer, punto, next, double, punto y coma. Ya tenemos nuestro único valor. Ahora, ¿qué nos hace falta? Realizar los cálculos. Primero vamos a calcular el área del cuadrado. Entonces vamos a crear aquí nuestra variable, coma, área cuadrado, coma, área triángulo. Están un poco grandes las variables, pero bueno, la intención es que quede muy claro cuál es el nombre de cada una de las variables. Entonces vamos a crear otra que sea área sombreada. Listo, tengo mis tres variables y comienzo con la primera. Área cuadrado va a ser igual a, decimos que es el lado elevado al cuadrado. Entonces recordamos la función mat.pow, lado lo voy a elevar a
el cuadrado. Punto y coma. Listo, ya tengo mi área del cuadrado. Ahora el área del triángulo va a ser igual a base por altura sobre 2. Tanto la base y la altura es el mismo valor, entonces quiere decir que vamos a decirle lado por lado sobre 2, punto y coma. No hay necesidad de ponerle paréntesis porque la precedencia me indica que primero va a multiplicar y al final el resultado lo dividirá, ¿verdad? Entonces ahora vamos por el último, que es área sombreada, y este va a ser igual a el área del cuadrado menos el área del triángulo. ¿Listo? Así de fácil. Ahora vamos a imprimir el resultado. Sot área de cuadrado. Vamos a indicarle cuál es el área del cuadrado más área cuadrado. ¿Qué nos hace falta? Sot área de triángulo más finalmente área sombreada. Creo que es todo lo que nos pide, ¿verdad? Calcular el área del cuadrado, el área del triángulo y finalmente el área sombreada. Veamos qué nos dice el ejercicio. Calcular el área es correcto. Ya tenemos solamente esto. Ok. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa. Cálculo de áreas, ingresar el valor del lado, hacemos clic aquí abajo y le vamos a decir que nuestro lado vale 25 y ahora sí tenemos el área del cuadrado, el área del triángulo y el área sombreada. Tenemos que el área del cuadrado es de 625, el área del cuadrado es de 312.5 y el área de el área del triángulo 312.5 y el área sombreada 312.5. Bueno, en este caso, ¿cuál es nuestra sorpresa? Pues al ser un triángulo equilátero le estamos quitando prácticamente la mitad del área que dispone. Vemos la imagen y observamos que prácticamente es la mitad lo que estamos ocupando. Entonces, pues esto es todo por el momento. Hasta aquí terminamos nuestro programa. No hay necesidad de ponerle la transformación a decimales porque observen que son pocos decimales. En el caso que utilizáramos muchos decimales, bueno, podemos colocarle aquí. Ya aprendimos a establecer formatos para decimales, entonces vamos a ponerle aquí decimal format. Formato va a ser igual a new decimal format. Vamos a ponerle hashtag, coma, punto. Vamos a decirle que 3 decimales. Y ahora vamos a aplicarlo. Quiere decir que vamos a decirle formato punto format, lo vamos a aplicar a un tipo de dato double. Entonces, ¿a quién se lo vamos a aplicar? A área cuadrado. Entonces, área cuadrado. Lo mismo hacemos aquí abajo. Formato punto format, también lo vamos a aplicar a
área triángulo. Y el último también lo aplicamos. Y ahora compilamos nuestro programa. Lo único que hicimos fue agregarle el formato a los casos de punto decimal. Compilamos. Vamos a ingresar un valor con decimales, por ejemplo 36.456, y aquí tenemos el valor que se ingresó, el valor cuadrado y el área del triángulo, el área del cuadrado, el área del triángulo y el área sombreada. Listo, entonces con esto concluimos el ejercicio. Les voy a dejar una actividad para que la realicen de manera individual. Y bueno, voy a ver qué actividad les pongo. Va a ser la siguiente actividad: elaborar un programa que reciba un dato del teclado, el cual será el valor correspondiente a el radio del círculo. Calcular el perímetro del cuadrado y el área del círculo. Quiere decir que en este programa tendremos que hacer dos cálculos. Primero, el cálculo del perímetro. ¿De quién? Del cuadrado. Y el cálculo del área. ¿De quién? Del círculo. Cuando nosotros obtenemos el valor de uno de sus lados, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener un valor, entonces podemos obtener un lado. Con ese lado vamos a obtener que la mitad de ese lado corresponde al radio del círculo. Entonces ya podremos aplicar la fórmula para calcular el área de un círculo. Bien, pues con esto me despido y los veo la próxima.